apagar su cámara para que no se vea su cara. Pues eso, lo que os decía, y os acaba de avisar Zoom, que esta reunión es grabada, si no queréis que se os vea, tapad la cámara. Bueno, Plena Inclusión Aragón ha querido contar para la sesión de hoy con tres personas que son activistas de los derechos LGTBIQ. Estas personas nos contarán de una manera sencilla que hay distintas formas de amar, distintas formas de disfrutar la sexualidad y de vivir y sentir el género. Para ello contamos con Lourdes Orellana, que es psicóloga y sexóloga del colectivo Towanda por la diversidad afectivo-sexual. Después intervendrá la activista Aiden Miguel. Aiden es una persona no binaria que milita en la asociación Somos LGTB de Aragón. Luego se explicará qué es eso de no binaria, por si hay alguna duda. Y por último, contaremos con Elena Gutiérrez. Elena es maestra, madre e integrante de la Asociación Crisalis de Familias de Menores Trans. Cada intervención durará unos 15 minutos y después de las 3 charlas, todas las personas que estáis viendo este seminario podréis plantearles alguna pregunta. Podéis enviar vuestras preguntas por el chat de Zoom que os aparece en vuestras pantallas y también podéis enviarlas por WhatsApp al número de comunicación de Plena Inclusión Aragón. Este número es el teléfono 601 438301. Repito, 601 438301. De todas formas, ahora lo pondré en el chat. Y bueno, muchas gracias por adelantado a quienes vais a intervenir y a vuestras organizaciones, Towanda, Somos y Crisalis, por acercar la diversidad afectivo-sexual y de género a las personas con discapacidad intelectual. Este es un seminario abierto a la participación de todo el mundo, pero por favor os pedimos que demos prioridad a la hora de hacer preguntas a las personas con discapacidad, ya que este seminario va para ellas. Y sin más, comenzamos ya con Lourdes Orellana, psicóloga y sexóloga de Towanda. Adelante, Lourdes. Hola. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Me hacía mucha ilusión, aunque me parece un gran reto en tan poquito tiempo y en un formato como es el online, explicar todo el tema de la diversidad sexual. Realmente es mucho más sencillo de lo que a lo mejor nos pueda parecer, pero también resulta difícil poderlo expresar. Entonces, bueno, espero poder aclarar lo máximo posible, pero bueno, pues que tengáis eso en cuenta, que todas las preguntas, que bueno, pues como decía, como me presentaba Mario, soy la psicóloga, sexóloga del colectivo Towanda, el colectivo por la diversidad sexual de Aragón, que nació en el año 2000 y yo estoy trabajando allí desde, bueno, ya me fallan un poco las fechas, de 2004-2005. Entonces, tiene una página web que la voy a decir, pero bueno, ya luego que se la paso también a Mario para que os la pueda pasar, porque también desde ahí nos podéis lanzar preguntas concretas o comentarios o necesidades o deseos, ¿vale? Sería colectivotowanda.org. Bueno, pues traigo también una especie de documento, porque ya os digo que para mí también es un reto. Me he reencontrado además con Naiden y bueno, tengo un subidón de alegría brutal, porque yo pensaba que no le conocía y sí que nos conocemos. Entonces, bueno, pues estoy bastante contenta y os quiero transmitir un montón de cosas. Entonces, bueno, espero más o menos ser clara. Como sexóloga, claro, a mí el tema de la sexualidad, como psicóloga sexóloga, la veo como parte de nuestra identidad, como algo muy importante de nuestro desarrollo como persona. Pero estamos en una sociedad que no nos facilita pues ese desarrollo, nos limita, bueno, por un formato o un modelo social determinado, nos limita que esta parte de cada una de las personas se pueda desarrollar. Lo primero que os quiero transmitir es que la diversidad sexual es un hecho, es decir, ¿vale? Lo que pasa es que nos han contado otras historias, nos han hecho entender que la sexualidad es rígida, es excluyente, es como muy simple y realmente si nos fijamos ahora, bueno, muchas de las personas que estáis aquí tenéis la cámara tapada, pero seguramente si nos pusiéramos todas las personas ahora mismo con la cámara y nos mirásemos,
veríamos que compartimos características, cualidades, pero que realmente cada una de nosotras somos diferentes, ¿no? Podemos tener rasgos semejantes, pero no tiene nada que ver una cara con la otra, y eso es lo que nos da la diversidad. Yo siempre pienso que si fuésemos todas las personas iguales seríamos una sociedad muy aburrida, pero culturalmente es más fácil hacernos entender que una norma como estrechita y no la riqueza de la realidad. Con lo cual, insisto que la diversidad sexual es un hecho. Ahora, otra cosa es que está bien conocer y, sobre todo, es tan abierta que van saliendo cosas nuevas. Yo seguramente esté obsoleta, ¿vale? Pero van saliendo nuevos conceptos, nuevas identidades o no identidades. Es decir, es como una riqueza que está todo el tiempo como que no paras de cocinar y que va saliendo un montón de cosas. Entonces, bueno, pues un plano súper vivo que tenemos todas las personas y que en cada una de nosotras también puede fluir, ¿vale? Podemos estar toda una vida sintiéndonos de una manera, pero también podemos cambiar. Y esto es importante porque muchas veces eso nos puede dar un poquito de quebraderos de cabeza, ¿no? Pues si a mí siempre me han gustado las chicas, porque ahora de repente me gustan los chicos, por ejemplo, ¿vale? Pues como, bueno, pero eso no significa que dentro de un tiempo no te puedan gustar, por ejemplo, ambos, o que te vuelvan a gustar las chicas. Es decir, que todo es como mucho más fluido. Todo es más fluido, pero claro, tenemos que ser conscientes que vivimos en una sociedad con normas que nos dice siempre lo que es normal. Normal es una palabra que hay que echar a la basura, porque realmente no nos da mucha información o la información que nos da es muy sesgada, es muy equivocada y no nos representa a toda la población. Pero tenemos que ser conscientes de esas normas, porque esas normas, que son la propia cultura, la propia educación o la no educación, a través, por ejemplo, del silencio o a través de los mensajes en la televisión, en las series, en las películas, nos van a marcar una idea de lo que es la sexualidad. Y eso, claro, lo vamos a interiorizar cada una de las personas y en base a ese modelo nos vamos como moviendo. Pero realmente, de un modo u otro, que casi todas las personas salimos de esa norma. Somos gente a lo mejor más cercanas a la norma, pero que realmente la norma es excluyente, ¿no? Ahora que estamos aquí también en una red de inclusión, vemos la importancia de hacer estallar esas normas y facilitar que la flexibilidad y la diversidad en todos los contextos. Pero en este caso, pues nos toca hablar de sexualidad. ¿Qué pasa? Pues que estamos hablando de que hay unas normas que no las voy a, es decir, voy a simplemente explicar las normas, pero sin ponerle nombres o apellidos. Ahora después cuando ponga el documento las veréis, pero bueno, a mí el tema de los nombres y apellidos de las normas me parece más secundario. Pero bueno, hay una primera norma que claro, las normas son una manera de organizarnos, ¿vale? Entonces, una de las primeras normas nos organiza a toda la población como en dos grupos totalmente excluyentes, dos grupos totalmente rígidos de personas en base simplemente a los genitales. Entonces, aquí en este lado, quien tenga pene, pues van a ser hombres, y aquí quien tenga vulva, van a ser mujeres, ¿vale? Esta es la primera norma que nos diferencia y nos dice, no, perdona, tú no te puedes ir a este grupo y tú no te puedes ir a este grupo. Tiene que estar muy bien diferenciado. Esta norma, bueno, la nombro, es la norma sexista, ¿vale? Que nos divide a las personas en base simplemente a los genitales en dos grupos. ¿Qué pasa? Que además va a colocar a cada uno de esos grupos en lugares diferentes, ¿vale? Lo que sería hombres y lo masculino como algo más valorado, más visible, en un lugar como privilegiado, y en un lugar más secundario, pues mujeres, lo feminizado, que está más devaluado, ¿vale? Y va a colocar como en distintos niveles a esos dos grupos. Y una tercera norma que va a decir cómo nos tenemos que relacionar. Y es, a nivel sexual, hay que relacionarse los de este grupo con los de este grupo. Nada de hombres con hombres y mujeres con mujeres,
¿vale? Serían como las 3 normas así básicas que siguen transmitiéndose, porque además, sobre todo, generan conocimiento. Y la propia ciencia está nutriéndose de esa rigidez que nos aportan estas normas, ¿vale? Por eso es tan importante, porque incluso los propios conocimientos que nos enseñan, por ejemplo, en la escuela, en la universidad, ya tienen ese sesgo, tienen ese error de transmitir un mensaje a través de esas normas. Voy a compartir pantalla, si soy capaz, que esto es otra historia importante. A ver, compartir. Vale. Sí. Sí, y se me ha descuajeringado un poquito, pero bueno. Os quiero contar, y para esto he hecho, a ver, esto es simplemente un apoyo, pero porque me parecía como más sencillo. No, se me ha descuajeringado este documento. Voy a ir al otro, perdón. Ay, por ahora no lo voy a poder. Un momento. Mira que lo he mirado con tiempo, Descargas. Perdón, por el momento. Vale, a ver dónde estoy. Aquí. Vale, pues ahora ya comparto. Aquí. Bueno, decía que se me descuajeringa cuando lo comparto. Bueno, a ver si soy capaz de... Se me descuajeringa un poquito. Bueno, pero me sirve. Os decía que, bueno, que estas normas, es decir, bueno, antes de pasar a estas normas, y quiero, me ven aquí, ¿vale? Estas normas que os planteaba, ¿no? La norma sexista, el androcentrismo y la heteronorma, que son las 3 patas del patriarcado, que a lo mejor también es una palabra que nos suena, que son normas de organización de cómo tiene que vivirse la sexualidad normativa. ¿Vale? Una sexualidad que, como os decía, es rígida y excluyente. Antes de meternos en entender toda esa diversidad sexual, quiero contar unos cuantos conceptos para luego ya meternos en todas las categorías que ya os digo que por suerte van creciendo y van ampliándose y se va haciendo como mucho más rico y más patente esa diversidad. Un concepto importante para ir metiéndonos sería el sexo biológico. Cuando hablamos del sexo biológico estamos hablando del cuerpo en el sentido de los cromosomas. Los cromosomas son, el cuerpo tiene como unos mensajes, tiene una información en la propia célula que va a transmitir cómo el cuerpo va a ser, ¿no? Pues el color de ojos, nuestra altura, y va a haber también una información de los órganos sexuales, las hormonas, ¿vale? Eso sería el plano del sexo biológico. Por otro lado, estaría la identidad de género, que es cómo las personas nos vamos a identificar en las categorías de sexo o género, que también las vamos a ir viendo. Y luego estaría la expresión de género, que son todos aquellos roles que se esperan y se asignan a determinados géneros. Por ejemplo, el tipo de ropa, los colores, actividades, es decir, ¿no? Pues, ¿qué espera la norma? Pues que una mujer le guste el rosa y que además practique ballet, y un hombre pues que le guste el color azul y que le guste el fútbol, ¿vale? Eso sería una expresión de género dentro de ese marco, de esa norma rígida y excluyente, porque es excluyente, y es rígida porque efectivamente, porque seas mujer no te tiene que gustar el rosa, y siendo hombre te puede encantar el ballet y te puede encantar también, por ejemplo, el fútbol, ¿vale? Es decir, que son al final expresiones que de un modo u otro han marcado que estén para cada uno de esos grupos que os planteaba anteriormente, pero que realmente iremos viendo que eso es una construcción social y que todo es mucho más flexible y libre. Y otro concepto que va a ser, por un lado estamos hablando de identidad sexual y de género, y por otro lado de orientación del deseo, ¿vale? Una cosa es cómo yo me identifico
con mi cuerpo o con el género, y otra cuestión va a ser cómo yo oriento mi deseo sexual o romántico, es decir, quién me gusta, quién me atrae, que pueden ser personas del mismo sexo, personas del sexo opuesto, pueden ser ambos sexos, o puede que a mí me atraigan sin prestar atención al género. Pero eso vamos a ir hablando poquito a poco, y yo estoy segura que Aiden también lo explicará muchísimo mejor que yo, ¿vale? Pero bueno, yo al menos intentar dar como esas pautas también desde mi lugar, mi lugar como psicóloga, sexóloga. Bueno, pues dicho estos conceptos, vamos a ver cómo funciona la norma. A mí me gusta mucho este esquema y espero que os sea más o menos aclarador. Soy fatal con la tecnología, pero... Vale, se me ha descuajeringado, pero yo creo que sirve. Bueno, veis más o menos el cuadro, ¿verdad? Estas normas nos van a marcar pues que haya, se dice un dimorfismo sexual, es decir, una manera de entender toda la morfología o todo el cuerpo simplemente desde una dualidad. Somos una sociedad binarista, nos gustan mucho los binarios, ¿vale? Un binario es un polo y otro polo, blanco-negro, alto-bajo, gordo-flaco, rubia morena, ¿vale? Como esos dos polos, ¿no? Cara y cruz, ¿vale? Pues como esas dos caras de una realidad. Pues la norma lo que nos plantea es que solo hay dos maneras de existir en el mundo sexualmente, y es lo que la diversidad sexual pone en cuestionamiento, y las profesiones también estamos empezando a poner de manifiesto que eso no es real, y que la ciencia también se tiene que poder renovar y aprender, pues efectivamente, de la propia comunidad. Vale, pues mira, si os fijáis, empieza en la parte de abajo de la izquierda que pone sexo biológico, y aquí podemos meter un montón de cosas. Yo, por intentar como reducirlo, intentar que fuese sencillo, pues bueno, marco pues eso, el sexo cromosómico, que es esa información que el cuerpo tiene, que va a marcar un determinado desarrollo corporal. Un sexo gonadal, las gónadas serían los ovarios y los testículos, ¿vale? Un sexo hormonal, en el sentido de unas hormonas que malamente se llaman hormonas femeninas y hormonas masculinas, porque no son propiedad de un género ni de un sexo. Y sexo genital, eso sería la parte del sexo biológico. Y por otro lado, planteo el sexo social, ¿vale? Y es la identidad de género, ¿vale? Sentirte hombre o mujer, y la expresión de género femenino o masculino. Con lo cual, ¿qué es lo que nos plantea la norma? Que, por ejemplo, pues un cuerpo con una dotación cromosómica XX plantea que va a tener ovarios, que va a tener más hormonas estrógenos, que es lo que se suelen decir malamente, hormonas femeninas, y que ese cuerpo va a tener vulva, ¿vale? Entonces, una vez que el cuerpo tiene vulva y eso se ve, se asigna a una identidad de género, que es el sexo legal, ¿no? El sexo asignado a mujer. Y una vez asignado a que un cuerpo con vulva es una mujer, se le presupone que su expresión de género tiene que ser femenina, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora te plantea el otro lado de la moneda, que un cuerpo XY va a tener testículos, va a tener más andrógenos, que serían las hormonas malamente llamadas hormonas masculinas, y que físicamente lo que vamos a ver es un pene. Entonces, cuando al nacer un médico o una médica ve el pene, se le asigna a niño, a hombre, y se le va a presuponer que va a ser masculino, ¿vale? Este es el modelo lineal simplista que nos hace creer que ahí entramos todas las personas, ¿vale? Como, es decir, que pues a lo mejor sí que se puede dar esta linealidad, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Es decir, que yo puedo sentirme mujer y tener pene, pero además me puedo sentir mujer, tener pene, y que mi expresión de género sea más masculina, ¿vale? Por eso decimos que esta percepción de los cuerpos no
no es realista y es muy excluyente y desde luego no habla de esa diversidad tan estupenda. Con lo cual, no se puede hablar de dimorfismo, sino que hay que hablar de polimorfismo. Poli significa mucho y es que hay muchas formas de vivirse en el cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a ver esto? Pues, por ejemplo, en el sexo biológico, fijaos ¿veis los dibujitos de todos los genitales? Tenemos la idea, además, que los genitales son todos iguales, ¿vale? Y realmente hay muchísimos tipos de vulvas, muchísimos tipos de pene, ¿vale? Con clítoris más grandes, clítoris más pequeños, penes de mayor tamaño, penes de menor tamaño, con testículos más grandes, más pequeños, labios mayores, labios más pequeños. Esto es muy importante porque parece que solo sea legítimo un determinado tipo de genital, ¿vale? Entonces tenemos que entender siempre que la diversidad sexual es como si fuese un continuo, donde vemos aquí en un lado pues puede estar la vulva, que no es propiedad de las mujeres, y el pene, que no es propiedad del hombre, sino que la norma asigna a un determinado género. Pero en medio de toda esa línea vamos a encontrar un montón de intersexualidades, que realmente la intersexualidad no solamente es que pueda haber más variantes cromosómicas, es decir, más variantes de cómo pueden ser los cuerpos, porque es que todos los cuerpos realmente somos muy diferentes, lo que os decía antes, igual que tenemos caras diferentes, por ejemplo, tenemos genitales diferentes, pero también tenemos cantidades de hormonas diferentes, con lo cual en el sexo biológico vamos a movernos también en una línea continua y no en esa linealidad que os marcaba antes en el dibujo. Una cosa es mi cuerpo, ¿no? Pues si yo tengo vulva, si yo tengo pene, o si, por ejemplo, puede ser un caso de intersexualidad. Y luego viene la identidad de género, es decir, es como cada una de las personas se va a identificar con los géneros, ¿vale? Con mujer, hombre o con ninguno, ¿vale? Aquí entraría todo el tema de las identidades no binarias. Las identidades no binarias, que seguramente aquí a lo mejor me salto alguna, yo se la voy a dejar que la plantee más adelante, pero bueno, las identidades no binarias al final es un no asignarnos a un polo u otro. Por ejemplo, un género fluido puede ser una persona que va fluyendo del género mujer al género hombre y que puede ir cambiando en determinados momentos, o plantearse que es bigénero, es que ambos dos están están dentro de una misma, ¿vale? Es decir, o de mi género es que puede haber una parte, bueno, pues esa parte es decir, es como movernos en cómo me identifico yo con respecto a todo este continuo de posibles géneros. Cuando mi género, mi identidad de género coincide con mi sexo biológico, por ejemplo, si una persona tiene vulva y se siente mujer y nació con vulva, se llama cisgénero, ¿vale? A lo mejor habéis escuchado la expresión de es una persona cis, ¿vale? Y es que su identidad de género y su sexo biológico coincide. Y cuando no coincide, estamos hablando de todas las realidades trans. Quiero decir con las identidades trans que al final son personas que nacieron, por ejemplo, con unos determinados genitales y se le asignó a un determinado género, es decir, pues vulva, y se le asignó al género mujer y siente que no es su género y que puede sentirse chico o que, por ejemplo, se siente no binario. Esto no supone querer adaptar el cuerpo, ¿vale? Hay personas trans que sí que quieren cambiar el cuerpo, por ejemplo, con tratamiento hormonal, y hay otras personas que no necesitan, no quieren cambiar su cuerpo. ¿Qué pasa? Que cuanto más rígida es la norma social, más presión genera los cuerpos a tener también que adecuarlo,
¿vale? Porque ya os decía que la norma, como es muy estricta y es muy rígida, nos exige que tenemos que estar como muy claramente definida, ¿vale? Lo que hay que aprender es que esa diversidad pues está presente y que cada cuerpo se puede sentir y se puede construir como buenamente sienta. Y por otro lado está la expresión de género. Es decir, yo tengo un cuerpo, yo me puedo sentir en un género, pero luego puedo sentirme más cómoda en la categoría de lo femenino y me puede gustar las cosas que se consideran femeninos, o me puedo sentir más cómoda en la categoría por ejemplo, actividades que se consideran masculinas, o puedo estar como en un plano intermedio, que ni femenino ni masculino. A esto se le llama androginia, una persona andrógina, ¿vale? Que visualmente a lo mejor no podrías como diferenciar si es femenina o si es masculina, ¿vale? Pero entonces, en todo este plano de la identidad sexual y de género, tenemos que entender que cada persona tiene un cuerpo con una genitalidad y que esa genitalidad no va a marcar nuestro género ni nuestra expresión de género, sino que cada persona va a construir su género en función de sí misma y que puede coincidir con los genitales o no. Es decir, que puede haber niñas con pene y chicos con vulva, que pueden existir chicos con vulva andróginos, es decir, que su expresión de género es como neutra, o puede ser un chico con vulva masculino, o puede ser una persona que no se identifica con ningún género y que se identifica no binaria, y que su genitalidad, por ejemplo, pues sea que tenga pene. ¿Vale? Es decir, que hay que poder diferenciar cómo es mi cuerpo y cómo yo me identifico con el género y cómo lo voy a expresar. ¿Vale? Eso sería una parte, pero ahora vamos a lo que me gusta y mi propio deseo, que sería la orientación del deseo. Cuando una persona le gusta a las personas de su mismo sexo o género, estamos hablando de la heterosexualidad, ¿vale? Pues a un chico le gusta una chica le gusta un chico. Cuando estamos hablando de personas que les gusta las personas de su mismo sexo, estamos hablando de homosexualidad. Cuando son dos chicos, es gay, y cuando son dos chicas, lesbianas. Es importante, por eso las iniciales de LGTBI es el acrónimo de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual. Es importante nombrar y visibilizar, porque ya sabemos que aquello que no se nombra no existe. Entonces, aunque aquí he puesto heterosexualidad y homosexualidad, sí que quiero recargar que por un lado está la homosexualidad y por otro lado está el lesbianismo dentro del bloque de la. Pero luego hay personas que se pueden sentir atraídas por personas de ambos sexos o géneros, que sería la bisexualidad, ¿vale? Pues a María, pues que le gusta a Pepe y le gusta a Marta, ¿vale? Pero, ¿y qué pasa con la pansexualidad? Pues la pansexualidad es aquellas personas que se sienten atraídas pero no tienen en cuenta el género, ¿vale? Que no miran si es un hombre o es una mujer, sino que se sienten atraídas independientemente del género de la persona, ¿vale? Eso sería la pansexualidad. Con lo cual, tenemos aquí el batiburrillo de esa diversidad sexual de, por un lado, un cuerpo con una variedad de corporal. Simplemente en los genitales vamos a tener diferentes genitales que pueden ser vulvas o pene, pero que van a ser totalmente diferentes, y que eso simplemente dice que tienes vulva o tienes pene. No dice nada más, ¿vale? Porque la sexualidad no es simplemente los genitales. El disfrutar, por ejemplo, del cuerpo no es simplemente disfrutar de los genitales, con lo cual nuestra identidad no puede ser simplemente los genitales, ¿vale? Es como un simplismo, y con lo maravilloso que es el cuerpo del ser humano, pues reducirlo a una parte mínima, pues es muy significativo. Con lo cual,
tenemos una variedad de genitales que habla de esa propia riqueza. Eso sería, y cómo yo vivo ese cuerpo sería mi sexo biológico. Pero mi identidad de género, aunque yo, por ejemplo, yo puedo tener vulva, pero me siento hombre. Puedo tener pene y me siento a género. Es decir, los géneros no me definen. Al final son construcciones sociales. Esto es porque se sabe muy bien por cómo cambia lo que se considera ser mujer u hombre a lo largo de los años. Hace muchos años los hombres estaba mal visto que se pusiesen pendientes y ahora, por ejemplo, pues pueden llevar un montón de pendientes, como si fuese, ¿no?, la propiedad de un género, eso, o ser mujer tener vulva, o ser hombre tener pene, ¿no? Esa simpleza. Pero entonces, y además voy a tener que mi expresión de género, es decir, cómo yo me voy a expresar, pues puede ser más feminizada o más masculinizada, o un punto intermedio que puede ser más andrógina. Eso sería mi parte de mi identidad sexual y de género, pero luego va a estar mi orientación, lo que me gusta, ¿vale? Que no va a tener nada que ver con mi cuerpo, simplemente lo que a mí me atrae, lo que yo deseo, ¿vale? Entonces, concepto así clave, el sexo biológico, la identidad de género, la expresión de género y la orientación del deseo, porque ahí va a estar todo el mejunje de conceptos. A mí me es más fácil explicarlo así, porque como los conceptos van a ir saliendo, ¿vale? Van a salir nuevas palabras y va a estar como mucho más enriquecido. Pero realmente la orientación del deseo es hacia lo que tú te sientes atraída. Da igual, bueno, pues eso, pues heterosexualidad, bisexualidad, homosexualidad, pansexualidad. Es más importante que podamos entender el propio funcionamiento, ¿vale? Porque después las personas, eso, permitirnos sentir cómodas en la feminidad o en la masculinidad. Habitualmente casi todas las personas tenemos cosas femeninas y cosas masculinas. Y esa es la parte que decía de entender que todas las personas realmente estamos más en medio de ese segmento, en medio de esa línea y no tan en los polos, ¿vale? Pero esa es la parte que cada cual puede ir viendo y sentirse reconocida. Y otro aspecto importante sería el tema de, por incidir, de las realidades trans, que son cuando las personas no coinciden su identidad de género con su sexo biológico. Cuando coinciden son las personas cis y cuando no coinciden son las personas trans. Y aquí incidir en que no todas las personas necesitan un cambio anatómico, un cambio corporal. Si lo hacen muchas veces puede ser por deseo y otras veces por presión social. Por eso no hay cosa más importante que poder hacer una vida, es decir, una sociedad mucho más inclusiva con la diversidad sexual para que la gente realmente se sienta libre a ser y a transformar su cuerpo en la medida de sus deseos. Y ya como último concepto que quería remarcar son los conceptos feotes, que son basados en la discriminación, que sería la LGTBI-fobia, que sería la discriminación a las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales, ¿vale? Que al final es pues una discriminación como por otras muchas razones, porque, bueno, pues vivimos en una sociedad que le cuesta mucho la diversidad, pero yo creo que ya que lo entendamos, pues seremos una sociedad mucho más amable, mucho más saludable y mucho más bonita. Bueno, me callo, que yo creo que ya he podido contar y eso. Dejo de compartir pantalla si soy capaz de... Bueno, pues muchísimas gracias, Lourdes Orellana, por tu intervención y muchas gracias al colectivo Towanda por la diversidad afectivo-sexual. A continuación, Aiden Miguel, que pertenece a la asociación Somos LGTB de Aragón, será la próxima persona en intervenir. Adelante, Aiden, ¿estás por ahí? Sí, sí. Adelante, toda tuya la pantalla. Vaya, qué incómodo. Muy bien. Bueno, pues yo me quería centrar, bueno, yo soy Aiden Miguel, Miguel es un apellido, eh, soy del colectivo Somos LG, una de la asociación Somos LGTB de Aragón, aquí con la camiseta mostrando ya partido, bueno, o partido, ya
perdón. Y bueno, pues, como ya decía Lourdes, es que no puedo evitar decir que a mí Lourdes personalmente fue la que me inició en el LGTB, porque en 2015, cuando yo tenía 15 años, ella fue mi psicóloga, de sexóloga, que me introdujo en esto, pero de no está mal ser bisexual, tranquila. Y ha sido súper agradable encontrárnosla allí y me dice, te he oído mucho, pero no sé quién eres. Digo, me has visto llorar muchas veces, tú sí que sabes quién soy yo, pero tenía otro nombre. Y es así, yo me declaro bisexual y trans, no binaria. Y una de las cosas que he hecho es, no quiero hacer cambios en mi cuerpo porque más o menos me siento a gusto con el mismo. Unos me dicen, sí, pero tienes el pelo rapado, aquí tienes la cola rata hasta que me deje el pelo por aquí. Sí, pero es que esto es porque me gusta hacer tonterías con el pelo, o sea, no pongamos género a los cortes de pelo, a la ropa, cómo la llevas, a si llevas o no calzoncillos, bragas, sujetadores, que a mí me han hecho muchas veces esas preguntas, en plan, si no eres binaria, si no eres ni hombre ni mujer, llevas calzoncillos o bragas, y yo, en plan, no me esperaba esta pregunta. Pues yo quiero fijarme más en lo no binario y en una idea que lleva rondándome unos días la cabeza y que es el LGTB al final es un derecho, obviamente, pero a veces es un deber, porque estás 24 horas explicando quién eres. Cuando yo entro en un baño en el que la gente no me percibe que yo debería entrar en ese baño, se esperan a la salida a preguntarme por qué yo he entrado en ese baño. Y yo me fijo en el cartel, salen unos zapatos de hombre y digo, pues es que yo llevo esos zapatos. O no llevo tacón, como pone la otra, ¿sabes? No puedo hacer estas cosas. Hago estas cosas un poco para simplificárselo a la gente, en plan de... Yo voy al baño más cercano que tengo, no hago guerra todo el rato y a veces es un poco una guerra lo que tienes que llevar cuando llevas todo el rato las pulseras que te definen, cuando llevas todo el rato la camiseta, cuando llevas todo el rato sí, soy diferente, trátame con la E. Y la gente ya ahí se raya muchísimo, pero entonces, ¿qué tienes entre las piernas? La gente pregunta muchas cosas que igual no deberían, pero se creen en el derecho de, como por ejemplo que tengo entre las piernas, es como, me acabas de conocer y me preguntas eso, pues es un poco incómodo. Y al hablar del no binarismo, yo sé que es una forma muy rara ahí de cambiar el mundo y de todo eso, pero simplemente se cree, hay muchas teorías sobre el género, pero hay una teoría que es la que más me gusta a mí de Judith Butler, eh, que poco a poco, al romper así los géneros, hablando en género no binario, hablando de otros géneros y todo eso, lo que vamos a hacer es conseguir romper ese binarismo del que hablaba antes Lourdes, de decir hombre, mujer, no, ya rompemos ese binarismo que en Estados Unidos, gracias al Señor, se está rompiendo más rápido. Y al romperlo creamos una diversidad, que es que básicamente a mí cuando me preguntan cuántos géneros hay, yo digo, sinceramente, existe un género por cada persona que existe. Por su expresión, por su atracción, aunque no es lo mismo, pero en plan género de esto del otro, por su vulva, por su pene, por sus dos, por sus tres. Es como el género lo hemos simplificado demasiado en chico, chica y personas raras que son los intersexuales, que yo he tenido novios que son intersexuales y no son raros. Bueno,
sí, pero no por ser intersexuales, ¿sabes? En plan, somos raros por otras cosas, no por otras. Y claro, yo digo, es que yo creo que no existen dos vulvas iguales. Entonces, ¿cómo declaro cuál es más mujer que otra? Que no existen dos penes iguales. ¿Cómo decido yo qué pene es masculino? No puedes basarte en una cosa así. Entonces, simplemente creo que al hacer la performance de hacer la E, de al hacer no soy ni mujer ni hombre, a la hora de que me pasen un formulario y me pongan casilla mujer o hombre, digo, ¿qué narices te importa si yo vengo aquí a estudiar un grado? ¿Por qué quieres saber si soy hombre o mujer? Y si es que además no soy ni las dos. Lo que hago es tachar las dos casillas, porque si no me tachan una ya por el nombre. Yo tacho las dos casillas y digo, oye, ya verán la que coge. Y es algo, en este mundo, si nos damos cuenta, desde que salimos de nuestro cuarto, o en nuestro cuarto mismo, ya lo tenemos dividido. Depende con lo que hemos nacido y con lo que nos identificamos, se ve cómo vemos el género. Yo aquí tengo pintado en la pared grafitis que le den a las normas de los roles de género. Y todo eso, pues se me veía que soy rebelde. Y todo esto, y es como que tenemos que quitarnos ya la etiqueta de 1 y 2, y ya el 3, que es raro, y empezar a diversificar. Y cuando te preguntan, ¿pero tú qué eres? Cuando se refieren al LGTB, es decir, pues soy Aiden Miguel y yo tengo mi sexualidad muy personalizada, porque soy más rara que un pan verde. Tengo mi género muy raro. Un día me oirás hablar con la A, con la O, con la E en la misma frase, y así seré. Y si a ti te digo, trátame con la E, por favor, que me siento más cómoda, y de repente se me escapa la A o se me escapa la O, no tienes por qué ahora venir tú a decirme esto. Si te equivocas, hijo mío, todo el mundo se ha equivocado en esta vida, no te voy a matar. Si veo que lo haces con malicia, un poco te digo. Pero centrándome sobre todo en lo no binario, ya que yo soy no binario, nosotros, mejor dicho, nos centramos en romper ese género, en decir que el género no existe, es una regla que se nos ha impuesto socialmente. Es una cosa que culturalmente va cambiando. Por ejemplo, antes, hacía muchos años, en un sitio de Latinoamérica, hace muchísimos años, existía el tercer género, que eran las brujas, los hechiceros y todo eso, que era como un género ya. Es otra persona, pues, no puede ser ni hombre ni mujer porque es otra persona. Y eso es lo del tercer género, lo tenemos más aquí metido en España, sobre todo porque utilizamos E, A, O muchas veces, pero por ejemplo en Estados Unidos no utilizan nada para referir las mismas palabras para el chico que para la chica que para el chique. Pero aquí en España pues, lo tenemos mucho más complicado, también somos más cabezones algunos y no quieren cambiarlo. Y esto es muy difícil de comprender porque al estar tan dividido todo en rosa o azul, hay momentos y días en los que no te apetece ya, no te apetece. Y aquí yo quiero romper esto. Estoy cansada de decir la E para remarcar mi E y tener que corregir al de al lado todo el rato. Estoy cansada de salir de mi casa y tener que explicar otra vez por qué llevo el collar con el género trans
¿por qué me dedico con la E? ¿Por qué me cambié el nombre? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuántas? Que explicar otra vez lo que significa bisexualidad, el por qué antes decía pansexualidad y ahora digo bisexualidad. Llega un momento en el que te cansas porque son charlas diarias de dárselas a uno, a otro, a otro, a otro y eso. Hay muchas asociaciones, muchos esto para que te acerques y te guían, como este espacio, por ejemplo, que mucha gente no, yo lo he estado publicitando, mucha gente no vendrá. Y dentro de 2 días me preguntarán por qué me cambié el nombre a un nombre que no corresponde con mi género. Pues chico, es que te puedes enterar, o sea, existe internet, existen muchas cosas. Y ya llega un momento en el que la persona, por muy LGTB que sea, por muy luchadora que sea, se cansa. Y a veces nos sale ya la agresividad de, déjanos, soy así, nací así, yo no te estoy preguntando por qué naciste chico, porque no lo sabes. Hay a veces que no tenemos respuestas y nos cansamos. Somos humanos, humanas, humanes. Y es muy complicado a veces el llegar a explicar lo que es ser no binario. El que en tu casa te traten con un género, en otro sitio con otro, en otro sitio con otro, en otro sitio con otro. En este sitio como es nacional y está aún la ley estatal, no sé qué, tienes que estar con estos roles, pero si estás en una cosa de Zaragoza, puedes estar con otros roles y cosas así, o que en el propio grupo donde estés te digan que no se te note mucho, dices, ¿el qué? Si es que yo soy así, ¿qué hago? No decirlo. Me quito las pulseras y se acaba. Si me quito la pulsera bisexual ya no soy bisexual. Llega un momento que es un poco lucha ya ya no de géneros como antes, sino de legitimar que somos unas personas que ya existimos y que las personas cis hetero tienen la capacidad de ir a charlas, ir a sitios para informarse, pero nosotros no estamos siempre 100% a la capacidad de dar esa charla. O sea, esta vez he dado yo esta charla, pero otra compañera no ha podido, por lo que sea, porque está cansada. Por ejemplo, este año es el primer año que no voy al orgullo. Todo el mundo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con lo que tú eres? Que te pones purpurina, que no se te reconoce, que no sé qué. Y yo, ¿por qué no tenía fuerzas ese día? Hay que saber que aunque seamos LGTB y lo somos todo el tiempo, no estamos todo el tiempo con fuerzas para explicar quiénes somos, porque aparte de eso, tenemos una vida. Yo no soy solo bisexual, no soy solo no binaria. Yo tengo una carrera, yo estoy estudiando, yo estoy haciendo unas prácticas de monitor de tiempo libre donde me las veo canutas para meter mi género. Estoy haciendo un trabajo donde me las voy a ver muy canutas para meter mi género. Estamos alrededor, o sea, estamos 24 horas trabajando y a veces te puede venir una persona que te lo pregunte en el peor momento y saltemos porque si hay algo. Hoy me han hecho 30 veces bullying con el tema, no me apetece explicártelo, por favor míralo en internet. Y lo digo así porque lo veo muy importante. Porque yo sé lo que es estar cansada de decirlo, de explicarlo, de todo eso. Obviamente en esta charla, ¿no? Si yo he venido a esta charla ha sido porque me lo han dicho y yo he querido, o sea, estoy maravillosa, pero es el explicar que hay tanta diversidad, tantas ramas, tanto todo, tan diverso, que a veces la gente se queda en esta bandera y tú dices,
no sabes todo lo que hay detrás. No sabes el primer día que se ondeó esta bandera en Stonewall con libertad y se creó el Día del Orgullo LGTB, que lo hizo una mujer trans, negra, puta, y a la que machacaban, pegaban palizas y de todo, y se levantó hasta a gritar que esto era orgullo. Y así seguimos. No me he ido tanto a lo técnico porque he visto que lo explicó muy bien mi compañera Lourdes, la verdad. Pero, por ejemplo, hay una frase que ella me dijo cuando yo tenía 15 años y yo la he repetido como una loca desde entonces, que es: todo el mundo es heterosexual hasta que se demuestra lo contrario. Y yo no, todas las personas del grupo LGTB tenemos que ir demostrando cada día que no lo somos. Y ya llega un momento, te pones la pulserita ya para que te dejen en paz, en plan de sí, apoyo así al LGTB, y así también ya saben que soy y que me dejen un poquito en paz. Y todo eso. Y el que duele mucho el decir estas palabras. Todo el mundo es tisetero hasta que se demuestra lo contrario, porque tienes que salir del armario. Tienes que salir de ese armarito que te ponen, salir muchas veces, porque cada vez que conoces a alguien nuevo, no, es que yo soy bisexual. ¿Qué es eso? Que no sé qué quieres. Otra vez. No, es que aún encima ahora bisexual soy trans, macho. ¿Sabes? O sea, y tienes que volver a salir otra vez. Y, o sea, no es malo preguntar a una persona LGTB, pero es legítimo que estemos a veces cansadas, porque estamos saliendo todos los días del armario, que es como, ya yo, que también me gustan las chicas, te lo dije ayer, ya yo, no, no me llames princesa. Como digo, ya yo puedo decir, amigo que me conoces desde los 3 años, sé que estás acostumbrado a llamarme por mi nombre de antes, porque llevas más de 20 años llamándome por mi nombre de antes. Pero por favor, haz el esfuerzo. Y más delante de desconocidos que se quedan después con el nombre. Y yo creo que yo creo que ya con esto termino, creo que se da un poco la vara, lo siento, pero es algo que también hay que saber y que bueno, que yo siento así. Muchísimas gracias Aiden. Bueno, que vas a dar la vara. Tu intervención ha sido como un soplo de aire fresco, ¿verdad? Muy necesaria, muy necesarios los testimonios como el tuyo. Y bueno, ya para cerrar la ronda de ponentes, vamos a escuchar a Elena Gutiérrez. Es maestra, es mamá y es integrante de la Asociación Crisalis de Familias de Menores Trans. Adelante, Elena, cuando quieras, estoy a la Gracias. pantalla. Bueno, yo no puedo extenderme mucho porque me tengo que ir, desgraciadamente, pero simplemente os cuento que yo pertenezco a una asociación de familias, es como si fuera el AMPA del colegio, una asociación de madres y padres y familias de menores, niños, niñas y niñas que son trans, o sea, que no se identifican con el género que les asignamos al nacer. Entonces, bueno, esta asociación nació estamos en 2021, pues hace 9 años y, y más o menos todas las familias que la integramos, pues hemos vivido situaciones similares. En mi caso, por ejemplo, me dijeron que iba a tener una niña, ya me lo dijeron durante el embarazo. Lo primero que habría que hacer sería formar a todos los ginecólogos y ginecólogas y ginecólogues del universo para que no digan esas cosas. Me dijeron que iba a tener una niña y yo ya tenía una niña de casi 2 años y me alegré un montón porque así tendría 2 niñas que serían amigas, que jugarían juntas, que compartirían la ropa, los juguetes y nos ahorraríamos
cosas. Es una tontería también pensar eso, porque cada uno, aunque fueran dos niñas, podían haber tenido gustos completamente diferentes. Pero bueno, el caso es que cuando nació, y no cuando nació, pero poco después de haber nacido, cuando tenía 1 año y medio o 2 y empezó a hablar, pues la supuesta niña empezó a decir que no era una niña, que era un niño. Y a partir de ahí, pues primero nos quedamos atónitos porque nos han enseñado, como me imagino que, supongo que al 100% de los que estamos aquí ahora mismo en esta pantalla, nos han enseñado que las personas que tienen, como ha dicho Aiden, ¿no? y Lourdes, nos han enseñado que hay dos géneros, masculino y femenino, que las personas que tienen vulva y por dentro de la vulva tienen matriz y ovarios son mujeres, y las personas que tienen pene y testículos son hombres. Y resulta que eso es mentira. Simplemente es así de simple, es mentira. Cada uno, bueno, hay tantas identidades, como también ha dicho Lourdes y Aiden, como personas, y la identidad no tiene nada que ver ni con los genitales ni con ninguna otra parte del cuerpo. Es algo que no sé dónde está el origen de la identidad, no sé si está en el cerebro, en la mente o es una esencia del ser, pero lo que sí que sé es que es mentira que toda la gente que tenga pene sea hombre y toda la gente que tenga vulva sea mujer. Eso es mentira, eso hay que arrancar la página del libro de ciencias naturales donde lo pone, a romper la ficha de infantil donde a los niños de infantil les sale ese dibujito de la niña con su vulva y el niño con su pene y pone niño y niña, porque es mentira que haya solo dos géneros y porque es mentira que los genitales tengan nada que ver con la identidad. Yo esto lo he aprendido gracias a tener a mi hijo, que empezó a hablar y a decir que era un niño, para la sorpresa de todos los de alrededor, que al principio no nos lo creíamos, le decíamos que no podía ser, pero luego pues descubrimos que sí, que hay muchas personas que les pasa lo mismo que le pasaba a Julio. Me costó un poquito, me costó 9 años entenderlo. Hasta los 9 años de mi hijo yo pensaba que igual era una niña lesbiana o que era una niña que se salía completamente de los estereotipos, sin más, o sea, poco femenina, lo que la sociedad conoce como femenina, pero al final vi un documental que os lo recomiendo a todos que lo veáis, que es El sexo sentido, lo emitieron en la tele, yo el día que lo estrenaron lo estaba viendo y ahí vi que había muchos niños, niñas y niñas como mi hijo, que no se sentían lo que los padres creíamos que eran. Y entonces descubrí pues eso, que mi hijo era el que tenía razón, que me lo llevaba diciendo toda la vida, que era un niño. Y yo era la equivocada diciéndole, no, cariño, tú no puedes ser un niño, porque los niños tienen pene, tú tienes vulvas, luego tienes que ser una niña. Yo estaba equivocada y él tenía razón, porque la gente pequeña cuando habla no dice tonterías. La gente pequeña cuando habla no dice cosas de niños a las que no hay que darles importancia. La gente cuando habla sabe lo que dice, y más cuando habla de sí mismo. Todo el mundo que habla de sí mismo sabe perfectamente lo que dice. Entonces, ¿qué hay que hacer? Escuchar a la persona, da igual que tenga 0 años, bueno, 0 años no suele hablar nadie, pero da igual que tenga 1 año, 2, 20 o 40. Hay que escuchar a la persona, hay que creerte lo que te dice, porque si te dice que es un chico, es que lo es. Si te dice que es una chica, es que lo es. Si te dice que es un chique, es que lo es. Y no mirar nada más, ni pararnos a pensar en cómo tiene el cuerpo, porque no tiene nada que ver. Hay mujeres que tienen, yo qué sé, que tienen barba, pene, son calvas, igual que hay hombres que son así, en fin, cada uno es como es y lo que hay que hacer es respetar a todo el mundo y creer a la gente. Y bueno, pues ya cuando yo por fin creí a mi hijo, pobrecito, que me costó 9 años, mientras tanto le medio fastidié la infancia porque no pudo vivir abiertamente como el niño que era, pues a partir de ahí ya empezamos a ponerle remedio al error y a llamarle por su nombre de chico, a tratarle como al chico que es, llamándole en masculino. Y bueno, no hubo que hacer muchos más cambios porque él ya siempre había llevado la ropa que él quería y había, más o menos se había desarrollado como él quería. Pero sí que él no quiso, por ejemplo, no quiso, le hubiera supuesto un trauma enorme, insuperable, desarrollar los caracteres secundarios sexuales que le tocaba desarrollar. Él, por el cuerpo que tiene, pues le habría crecido el pecho, le habría venido la regla, como le pasa a la mayoría de las chicas, pero él no quería eso porque como no se siente identificado con las chicas, no quería parecerse a ellas.
y entonces sí que tomó una medicación para que esas cosas no le sucedieran, ni le creció el pecho, ni le vino la regla. Y después, poco a poco, ahora tiene 16 años, pues esa medicación la empezó a tomar a los 12, creo que fue, o 11 y pico, y a los 14 poco a poco se le han ido quitando y le han ido introduciendo poco a poco hormonas bueno, testosterona, que es la hormona que fabrican los cuerpos que tienen pene y testículos, ¿vale? O sea, la de la mayoría de los chicos. Y entonces ahora a él pues ya le ha cambiado la voz, me imagino que le saldrá barba y a ver, que se tenga que cambiar el cuerpo no es algo que a mí como madre me agrade porque me da miedo cualquier medicamento que tomen mis hijos, aunque sea yo que sé, un paracetamol, pues me da miedo. Eso no se lo doy hasta que están muy mal porque soy antimedicamentos y no me gusta nada que te venga de fuera y que sea agresivo para tu cuerpo. Pero entiendo que él era o eso o tomar ansiolíticos o antidepresivos, que son peores todavía, porque le hubiera entrado una depresión. Entonces él necesita eso y la sociedad necesita eso. O sea, él en realidad está actuando por una presión de la sociedad. Hay que entender que la sociedad todavía no está preparada para asumir que el cuerpo no tiene nada que ver con la identidad, que uno puede ser chico aunque tenga la regla y tetas y la voz aguda, uno puede ser chica aunque tenga pene y sea calva y yo que sé, y tenga barba, pero como la sociedad eso todavía no lo entiende y machaca a esas personas, pues ellas, la mayoría de los casos, se someten a estos tratamientos o incluso algunos o algunas a operaciones para parecerse al género con el que se sienten identificados y que la sociedad les va a aceptar así como, como quedará su cuerpo después de esa modificación. Pero bueno, aparte de esto, ahora mismo mi hijo es un niño feliz, tiene sus amigos, vive en su pueblo y está en un ambiente seguro. Afortunadamente mi hijo no ha sufrido bullying, algún caso aislado, pero nada que le haya traumatizado. Desgraciadamente no es lo que le pasa a la mayoría de niños, niñas y niñas trans. Y entonces, para evitar eso, lo que hay que hacer es entender que hay que respetar a las personas y hay que escucharlas y aceptar lo que te digan de sí mismas. O sea, si alguien lo que he dicho al principio, quien diga que es un chico, pues no hay que ya cuestionárselo ni preguntarle por qué y cómo, ni quién te gusta, ni entonces por qué llevas esto. Lo que ha comentado antes Aiden, toda esa avalancha de interrogatorios a los que te somete la sociedad. Eso es lo que hay que evitarlo. Y la forma, no podemos ahora modificar la sociedad en un chasquido de dedos, pero podemos empezar cada uno, podemos empezar a poner nuestro granito de arena y la forma es respetando. Y a los que están en nuestro entorno enseñándoles que tienen que respetar. Y entonces no menospreciando lo que los demás nos dicen que son, porque si nos dicen que son, es que son. Y luego, bueno, aparte de la identidad, otro tema es el de la orientación, que cada uno tenemos la nuestra. Orientación es quién me gusta y la identidad es quién soy. Son dos cosas diferentes. Quién me siento, qué me siento que soy, y otra cosa es quién me gusta. Que claro, luego independientemente de que yo sea un chico, una chica o un chique trans o cis, que cis somos todos los que no somos trans, pues independientemente de yo quién sea, luego puedo tener mis gustos y con quien me gusta enrollarme o con quien me gusta tener relaciones sexuales o afectivos sexuales. Eso es otro tema que también, por supuesto, hay que respetarlo. Entonces, yo creo que hay una palabra básica que es respeto, otra es diversidad, y si respetamos todas las diversidades, se van terminando los problemas, no se van a acabar, porque hay muchos países en el mundo que todavía tienen leyes que convierten a las personas LGTB en criminales. O sea, no vamos a acabar de un plumazo con la homofobia ni con el odio a la gente LGTB, pero cada uno en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, podemos contribuir pues siendo nosotros respetuosos y cuando observemos a alguien que no lo es, pues recriminándole y diciéndole que debe de serlo y sembrando la semillita del respeto. Y ya está. No quiero enrollarme mucho más. Muchísimas gracias, Elena, por este testimonio. Nos ha encantado. Y nada, simplemente me quedo con esa idea que decías al final. Da igual lo que seamos, lo que sintamos, el género que sintamos, que vivamos, la orientación sexual que tengamos. Todos merecemos el mismo respeto y todos les debemos el mismo respeto a los demás, sean como sean. Por eso en Plena Inclusión Aragón
Estamos encantados de celebrar la diversidad en la Semana del Orgullo, porque somos un colectivo muy diverso. En la discapacidad intelectual también cabe todo, también caben las personas LGTBI y, por supuesto, cabe el respeto que hemos intentado transmitir con este acto de hoy. No nos ha llegado ninguna pregunta al chat ni a WhatsApp. Si hay alguien que quiere decir algo, que lo ponga rápidamente en el chat. Si no, con esto vamos a despedir esta jornada de hoy, de la que Plena Inclusión se siente tan orgullosa porque hemos visto la diversidad y aquí celebramos la diversidad todos los días del año. Muchísimas gracias a todos, a todas y a todes, especialmente a los ponentes y a Towanda, a Crisalis y a Somos por haberos querido acercar a las personas con discapacidad y transmitirles de una forma tan clara y tan sencilla el amplio abanico de las sexualidades y las identidades de género humanas. Muchísimas gracias a todos y a todas y a todos por vuestra participación. Nos vemos fuera de los armarios. ¿Hay alguna pregunta? No. Vale. Pues, adiós a todas.